Con el permiso de la presidencia. Derivado del acta constitutiva de la Federación, expedida el 31 de enero de 1824 y promulgada el 16 de febrero del mismo año, se reconoce a Michoacán como uno de los estados de la Federación y se instruye a este y a los demás que conforman constituir sus legislaturas locales. Michoacán, con fecha 6 de abril de 1824, emite su primer decreto, dando inicio a la primera legislatura del Congreso michoacano. Situación que cambió derivado de la muerte del ilustre michoacano Melchor Ocampo en 1861. De acuerdo con la información de la historiadora Cecilia Cune, cuenta que de muy niño estudió en el sacristán mayor de la parroquia de Marabatío. Después sería enviado a la Ciudad de México a realizar la educación primaria, donde estuvo sujeto a la férula de un maestro de escuela a la antigua, lugar en el que, además de su talento, muy pronto afloró su espíritu de justicia. A decir de Ángel Pola, el niño Ocampo reclamó a su profesor el haberlo golpeado, acusándolo de un acto anticonstitucional y amenazando con denunciarlo. En 1824, Ocampo se trasladaría a Morelia para ingresar al seminario conciliar. Ahí estudiaría retórica, lógica, metafísica, ética, matemáticas, derecho, física, latín y teología, hasta graduarse de bachiller en filosofía en 1827. Fue donde comenzó a formar su pensamiento político y cuando leyó a los filósofos franceses con sus descripciones sobre las ideas del espíritu. Años después, se le describiría como de excepcional conducta moral, acendrada religiosidad e infalible estudiante. Ingresó al Colegio Seminario de México para dedicarse a aprender derecho civil primero y después todo lo necesario para cursar la carrera de leyes. Ya en la universidad, una vez más Melchor Ocampo demostró sus inquietudes y su inconformidad cuando, tras defender el examen que le otorgaría el título de abogado, lo rechazó porque su carácter pugnaba con la pícara manera de ejercer la profesión. Aquello le parecía poco ético y decidió dejar la abogacía. El mismo Ocampo dijo: dejé la carrera para ir a cuidar mis bienes. Y una vez declarado aquello, regresó a la hacienda de Pateo. Se dedicó al campo, inició estudios de ingeniería rural, perdonó deudas a los peones, barbechó la tierra, empezó nuevos cultivos, etc. En 1841 inició su vida política y fue electo diputado por Michoacán al Congreso Constituyente de 1842 y propuso crear una nueva Carta Magna a la altura de las ideas modernas. Fue gobernador interino de Michoacán del 5 de septiembre de 1846 al 13 de marzo de 1848, día en que renunció. Antes de irse, exaltó al pueblo mexicano a resistir a los invasores norteamericanos y se negó a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Político, valiente y de ideas liberales. Tuvo muchos problemas con Santana, tantos que fue primero encarcelado y después desterrado. Durante su exilio en La Habana y Nueva Orleans, conoció a Benito Juárez, del cual fue leal amigo e incondicional partidario. De vuelta a México, fue parte de la asamblea que redactaría la Constitución Política de 1857 y durante el gobierno de Juárez fue ministro de Gobernación, de Guerra, Marina, Hacienda y Relaciones Exteriores. Participó activamente en la formación de las leyes de reforma. Fue firmante del controversial Tratado Bailán-Ocampo. Tras el triunfo de los liberales, Ocampo le manifestó a Juárez su deseo de renunciar y se retiró a su hacienda de Pomoca. No sabía que el fin de su vida se acercaba. El 1 de junio de 1861, sentado a la mesa, pues era hora de comer, fue sorprendido por la fuerza conservadora y aprehendido en su propia casa. Montado a caballo y custodiado, llegó a Tepejí del Río, donde se enteró que lo iban a fusilar. El 3 de junio solicitó escribir su testamento y así lo hizo. Abro la cita. Me despido de todos mis amigos y de todos los que me han favorecido en poco o en mucho. Y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país
cuanto he creído en conciencia que era bueno. Cierro la cita. Fueron sus últimas palabras por escrito. A las 3 de la tarde lo sacaron para ejecutarlo. Repartió todo lo que tenía entre los soldados. Y segundos antes de morir, dijo: que me peguen aquí, señalándose al pecho. Inmediatamente después, su cuerpo fue colgado de un árbol. Por esos sucesos, el 23 de junio de ese año, el Congreso de Michoacán lo declaró benemérito del Estado. Desde entonces, nuestro Estado es Michoacán de Ocampo. Y el 2 de junio de 1906, el mismo Congreso Federal lo llamó benemérito de la patria. En ese sentido, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, y estoy seguro de que todas y todos los que somos michoacanos, aceptamos con agrado esta patriota iniciativa y cambiar el nombre a Estado de Michoacán de Ocampo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Aguilera Rojas.